Católica, es analista económico, ¿no? Y aquí le damos la bienvenida, como hablaremos sobre el presupuesto. ¿Cómo está, Gonzalo? Bienvenido. Muchísimas gracias, Andrés, por la invitación, pues un gusto estar aquí contigo. Gonzalo, ¿has podido ver el presupuesto que se va a entrar en vigencia en 2017? Y tu primera impresión, pero respecto al presupuesto de este año. Bueno, creo que lo primero que hay que decir es que el presupuesto del 2017 muestra por cuarto año consecutivo que vamos a tener un déficit público, es decir, que los gastos y las inversiones del gobierno van a ser mucho mayores que los ingresos que va a recibir el Estado de todos los impuestos que los bolivianos y las empresas pagan. Eso es complicado porque ya el año 2014 era aproximadamente 3.4% del PIB. Esta es una medida que utilizamos 3.4% de déficit. De déficit. Del 2014. Del 2014. ¿Qué significa eso? Que de toda la riqueza generada en un año por todos los bolivianos y estantes, el 3.4% es déficit, ¿no es cierto? Entonces, el 2015 es 6.6, el 2016 probablemente acabemos con una cifra muy parecida al año... 6.6, se duplicó. Sí, se duplicó, ¿no es cierto? Y el 2016 probablemente estemos en alguna cifra parecida, 6 y algo, pero lo más preocupante es que para el año 2017 el gobierno acepta un déficit público de 7.8%. Eso es aproximadamente 3.000 millones de dólares. Esos son casi 3 teleféricos en sus 9 líneas, para que tengas una idea de la cantidad de dinero que es eso, ¿no? Y ya estamos acumulando por cuarto año consecutivo déficit públicos. Ahora, el déficit... Esto es como una familia que, sus ingresos no han sido suficientes como para cubrir sus egresos y está terminando con un déficit. Así es. Para una familia de 3.000 bolivianos. Digamos. Exacto, está finalizando con un déficit enorme. La pregunta es cómo se está financiando. Sí. ¿No es cierto? Porque al final tienes que cerrar ese déficit. ¿Y eso es muy peligroso? Es complicado. Mira, ya se ha prestado para algo que después le va a dar. Sí, mira, hay que hacer, las dos cosas son importantes, ¿no es cierto? Ese es como el agua. ¿Ok? Hemos estado financiando el déficit público, sobre todo con reservas internacionales. Las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia estaban cercanas a los 15.000 millones de dólares. Todos los años, en realidad todas las semanas, se toma, ¿no es cierto?, de tus ahorros, se toma aproximadamente 40 o 50 millones de dólares. Eso ya ha bajado de 14.000 millones de dólares. Ha bajado a algo como 10.700 millones de dólares. Entonces hemos estado perdiendo una razón de 2.000 y poco millones de dólares. Es como cuando el agua, ¿no es cierto? El agua se iba agotando, tú sigues gastando, porque además ese gasto y la inversión pública, el gobierno dice, es para sostener la demanda interna. Dado que a nivel internacional los precios están en el suelo, el motor externo está parado, no se preocupen, dice el gobierno, yo tengo los recursos internos y utiliza estas reservas. Es como si estuviera un avión volando altísimo, ya los signos son rojo, ¿no es cierto? Aquí el panel te está diciendo, oye, hay problemas, dice, no, siga volando, siga quemando reservas, puede endeudarse también más, ¿no es cierto? Porque el nivel de endeudamiento en Bolivia es relativamente bajo, 18% del PIB, sigamos prestándonos dinero porque esto hay que mantenerlo. La gran pregunta es si queremos chancaquearnos hacia adelante, hacer un hard landing o un soft landing, un aterrizaje suave. Entonces, un aterrizaje de emergencia. Claro, el primer caso sería un aterrizaje de emergencia, ¿no? Es muy parecido al tema del agua. O sea, después no digan que no se les ha advertido. Nos estamos gastando las reservas internacionales a una velocidad demasiado fuerte. Y después no vale decir, a mí no me han dicho, yo no sabía, porque es un tema complejo, ¿no? Si tú han ido bajando las reservas y estamos ahorita ahí en 10.000. ¿Cuál es el nivel mínimo que tienes que aceptar? 7.000, 8.000, es muy difícil saber, pero la práctica internacional que dice que por lo menos tú tienes que tener 6 meses de importaciones en reservas internacionales. Nuestras importaciones son 10.000 millones de dólares, la mitad son al año, la mitad son 5.000 millones de dólares. Y siempre desde el 2014, Gonzalo, que están tomando exacto. De la Huacaicha. De la Huacaicha, ¿no es cierto? Todos los meses se está tomando 40, 50 millones de dólares para ir cubriendo. Es decir, es como si una familia perdió el trabajo la mamá, perdió el trabajo el papá, tiene sus ahorros.
y obviamente todos los días para mantener la casa y seguir manteniendo un nivel de consumo elevado, sigue sacando plata de la huacaicha, de los ahorros, rompiendo un chancho, 2 chanchos, 3 chanchos, para seguir manteniendo digamos, una vida muy normal, digamos. Esa es la primera diferencia. Sí, esa es la primera diferencia. Bueno, la otra diferencia importantísima también es que después de mucho tiempo, no obstante los discursos que vamos camino a una descentralización, es un presupuesto que se vuelve bastante neoliberal para los municipios y para las gobernaciones, pero es bastante keynesiano para el propio gobierno. ¿Qué significa eso? Que les están cortando muchísimo a los municipios y a las gobernaciones, y quien está concentrando el gasto y la inversión, ¿no es cierto?, va a ser el Estado central. Eso es un cambio fuerte también. Por supuesto, tiene un componente político, porque haces que los municipios se muestren como los malos de la película, y tú llegas, ¿no es cierto?, en tu helicóptero y dices, miren, aquí está la plata, yo soy el que descubro los lagos, ¿no es cierto?, aquí está para que haga. Ahora, el problema es que obviamente el gasto y la inversión no serían problemas si ese gasto y si esa inversión fueran rentables a futuro. La pregunta es esa, entonces hay que hacer una evaluación mucho más precisa, si por ejemplo, ¿cuál es la rentabilidad que ha hecho el gobierno en los últimos 10 años en el sector agua? Que se habló tanto, dice que han gastado 1.200 millones de dólares. ¿Dónde está esa rentabilidad? Es negativa, porque en este instante la ciudad de La Paz y el Alto está con un racionamiento duro, por ejemplo. Y habrá que observar el impacto. Probablemente en otros lados, ¿no? Sí, probablemente en otros lados, pero 4 departamentos de los 9 están con problemas. Santa Cruz, el agua depende básicamente de la gobernación, entonces te queda muy poco, los otros lados se quedan muy chicos, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es la eficiencia de ese gasto público, la eficiencia de esa inversión en diferentes sectores que habría que evaluar. Ahora, el gobierno central va a tener más recursos para gastar que este año, el próximo. Exactamente. Lo que pasa es que... ¿En qué porcentaje? Yo diría que han subido, deben estar gastando, ha debido ser 40-60, para poner un número grueso, y ahora debe estar como 75-25. ¿25 sí. bolivianos, digamos, a las gobernaciones? Y para mí, exactamente. Y eso es, en la práctica, ¿no es cierto?, es una concentración de ingresos, de gasto y de inversión muy fuerte. La pregunta en este caso también es si el gobierno va a tener la capacidad de hacer eso, ¿no es cierto?, porque no es fácil, porque muchos de los proyectos son justamente agua para La Paz, ¿no es cierto?, agua para Oruro, que a veces depende mucho de la lectura del municipio y no de la lectura nacional. Ya hemos visto en la práctica que el gobierno desde el centro, dice, desde La Paz no puede haber que no hay agua en las lagunas de La Paz. Entonces, imagínate lo que puede pasar en otras regiones. ¿Hay una tercera diferencia? Bueno, yo creo que la tercera diferencia, en realidad yo diría una tercera continuidad, es que este es un presupuesto que sigue apostando a la idea de que el gasto público y la inversión pública, la demanda idea, este keynesianismo que mucha gente lo conoce como keynesianismo vulgar o keynesianismo de guitarreada, que le mete nomás, ¿no es cierto?, al son de vamos todos juntos, compañero, ¿no? Este keynesianismo están apostando de que va a seguir siendo exitoso, que el crecimiento va a ser alrededor de 4,5%, ¿no es cierto? Y eso ha sido una continuidad a lo largo de todos estos 4 o 5 años que ya hay déficit público. El gobierno sigue insistiendo que la solución para el crecimiento de la economía boliviana es apostar al mercado interno. Siempre insisto en esto, que la plata no sale de los árboles, sino de nuestras exportaciones, y nuestras exportaciones han caído, y eso también es importante. Hay un déficit comercial fuerte, ¿no es cierto?, ya también de 6% del PIB. Nuestras exportaciones han caído en 4.000 millones de dólares respecto al año pasado. Eso es fuertísimo. Entonces, eso, por supuesto, pues la pregunta es, ¿qué nos va a ayudar a sustituir? Estamos viviendo otra vez de la huacaicha, gastando las reservas internacionales, quemando los recursos pocos que tenemos. Ahora, el gobierno dice, no se preocupen, porque yo tengo, además de las reservas internacionales, puedo prestarme plata de los chinos, pero más aún, puedo utilizar plata de las AFPs, y ahí hay una gran preocupación. Pero no lo está usando. Todavía no. Entonces, no. Claro, pero ese es un dinero que está ahí. Claro, pero es dinero nuestro. Ese es dinero nuestro.
¿no es cierto? Entonces, pero el gobierno, por supuesto, en un momento de emergencia podría decir, señores, no hay agua, no hay reservas. Que no llegue ese momento. Por eso nosotros, ojalá que no, ¿no es cierto? Ojalá que no. Pero en el discurso, ¿no es cierto? Y en las conversaciones ya dicen, no, cuando tú ves las presentaciones de las autoridades, colocan ese dinero como una posibilidad hacia adelante. Ahora, Gonzalo, señalas que es un presupuesto que tiene de continuidad. Sigue el déficit. Sí, exacto. Sigue esta concentración de recursos en el gobierno central y sigue apostando al gasto público, ¿no? Exactamente. ¿Hay algún cambio, alguna novedad en el presupuesto del 2017? No, yo diría que no hay una pequeña reducción del gasto de 1.4%. Siguen apostando al tema de infraestructura. La composición de los ingresos sigue siendo muy parecida, no hay grandes novedades. Entonces es una repetición de los últimos 3 años, bajo el supuesto que les ha funcionado porque el crecimiento ha estado por encima de 4,5%, ¿no? Ahora, ¿es un presupuesto anticrisis 2017? Es como para porque otra vez viendo el ejemplo de la familia, cuando ya sabes que hay no están muy bien los ingresos, entonces empiezas a reducir muchos gastos y decir, mira, a ver, tú ibas a una peluquería de 200 bolivianos, ya no puedes. Sí. Vas a ir. Sí. Ahora no vas al otro lado al Lucho, que 20 luquitos. Exacto. Empiezas a reducir, ¿no? Exacto. ¿Qué comíamos? A ver, no, vamos a comer lo necesario. No, sigue siendo un presupuesto muy optimista de que la crisis va a pasar rápidamente. Apuesta a la suerte porque adelante 50% de chance que vuelvan a aumentar los precios de las materias primas, pero 50% de que no lo hagan, ¿no es cierto? Entonces sigue siendo muy dispendioso. El gasto público sigue elevado. Ustedes saben muy bien que han estado tratando el tema en comunicaciones, el doble inclusive, por ejemplo, del sector agua. Se sigue gastando muchísimo dinero en varios sectores. No hay la impresión de que la cosa está mal y que por lo menos debe ser un poquito más racional. Siguen apostando que la nave debe seguir volando a 5.000 pies de altura, 5% del crecimiento, y que a pesar de que los indicadores le están diciendo, mira, oye, las reservas están bajando, cuidado, el tipo de cambio está sobre presión, ¿no es cierto? Porque aunque está estable, hay mucha gente que dice, bueno, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? O sea, hay varios indicadores ya de crisis, porque una de las cosas que el gobierno dice, no hay crisis acá. Claro, obviamente crisis identifica ya cuando el paciente está en coma o como está en La Paz en este momento con el agua, digamos, 0. Esa es crisis, pero también es crisis cuando tú ves que los indicadores te están diciendo, mira, la temperatura de tu cuerpo está subiendo, mira, estás perdiendo reservas internacionales o peso significativamente, mira, con tu tipo de cambio no va a aguantar. Y el gobierno niega, ¿no es cierto? Está con la teoría del blindaje, con la teoría de que aquí no pasa nada. Pero Gonzalo, tú dijiste que neoliberalismo para los municipios y gobernaciones. Así es. ¿No? Pero keynesianismo. Si yo entendí esto que, bueno, ustedes en crisis, municipios y gobernaciones, así es, un presupuesto que enfrente la crisis, sí, pero yo no. Claro, exactamente, exacto, eso es. Yo te entendía. Sí, exactamente, eso es. Pero lo que pasa es que en la visión del todo, ellos dicen, y yo creo que tiene que ver con una posición política muy dura, o sea, yo voy a ajustar, ¿no es cierto?, pero no les voy a cortar, voy a cortarte a ti, que eres munícipe, alcalde o gobernador de la región de Santa Cruz, Cochabamba, Tarija. En la gobernación como instrumento de canalización del gasto de la inversión pública tiene menos recursos. Pero ¿quién va? El papá Estado grande y dice, no se preocupen, estos municipios están con problemas, no han podido ejecutar, etcétera, etcétera, tienen que conseguir sus propios recursos, les dicen, pero yo puedo salvarlos. ¿Y quién lo va a salvar? Obviamente el gobierno central con sus proyectos grandes de infraestructura y de otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, claramente hay una señal ahí compleja, neoliberalismo para municipios y para gobernaciones y un keynesianismo de guitarreada, ¿no es cierto?, para el gobierno central para que siga haciendo crecer la economía. Y eso no está bien, Gonzalo, pues yo me imagino así como el papá que tiene unos 9 hijitos, ¿no? Y bueno, hijos, ustedes se ajustan los cinturones y el papá no se ajusta los cinturones, ¿no? Claro, pero el papá, lo que pasa es que eso y los va con... piden auxilio, claro, y el papá va.
el papá va, pero te echa en cara que él está yendo y se lleva todos los réditos. O sea, eso ocurre cuando el papá es un papá sobreprotector, es un papá dominador, es un papá que no quiere ver crecer a los hijos, ¿no es cierto? Que siempre los quiere tener en dependencia y cortitos. Entonces ya los chicos están grandotes, están hachotes, ya han largado la teta. Entonces, por supuesto que tienen que hacer sus propias cosas. Y saben ellos mejor de su vida que el papá que está aquí en las alturas. Porque si el papá no supo que no había agua en La Paz, no sé, tú imagínate lo que puede pasar en el departamento, por nuestras tierras, en Villarón, no sé, no tiene la más remota idea, ¿no es cierto? Entonces, es el munícipe. Y eso va contra la filosofía, ¿no es cierto?, que tanto se está hablando justamente de la descentralización, de la autonomía. El tema de la crisis del agua, por ejemplo, en el fondo es una crisis de gestión de políticas públicas, porque no se pasó lo que naturalmente tenía que estar en manos del municipio o de la gobernación, no se lo pasó, se concentró. Y obviamente se descuidó. Y está ocurriendo eso con decenas de cosas. Entonces, es muy interesante para un papá sobreprotector, un papá autoritario, un papá que no deja que los chicos vuelen, ¿no es cierto?, que abran las alas, y decirle, no, tú no puedes gastar porque eres hijo opa, no te voy a dar la plata. Yo voy a concentrar la plata, porque yo sé lo que tú quieres y lo que tú necesitas, ¿no es cierto? Entonces concentra los gastos y las inversiones, y por supuesto es el único que sale en la foto. Los chicos van a estar teniendo que explicarse por qué no pudieron llevar las cosas a la casa, ¿no? Gonzalo, si tú fueras ministro de Economía, ¿cómo hubieras hecho el presupuesto? Bueno, yo en primer lugar no quisiera estar en los zapatos, ¿no es cierto?, de un ministro de Economía. Mi aspiración máxima es ser cónsul en Río de Janeiro, pero yo creo que lo sensato es entender que el contexto internacional ha cambiado de manera sustantiva y que hay que hacer un ajuste, y hay que hacer un ajuste gradual. Entonces hay que ir cortando poco a poco. Yo soy a favor un soft land, cortando, por ejemplo, comunicaciones, que deje de gastar tanto en propaganda, cortando viajes, cortando una serie de gastos dispendiosos que hay. Los lujitos, cortando los lujitos, ¿no es cierto? Hay un montón de cosas para cortar. Ahora, hay que hacer un corte cirujano, no un corte carnicero. O sea, no decir y ¡pac!, no sé, sino hay que ir viendo en temas sociales, en temas empresariales, en temas productivos. ¿Y esos recortes que vas a hacer, a dónde lo vas a mandar? ¿No es cierto? Esos recortes hay que mantenerlos para hacia adelante, porque lo que hay que promover es un soft landing. Perdón las expresiones gringas, pero eso se maneja con los aviones. Es un aterrizaje suave, ¿no es cierto? Es decir, en vez de caer, que existe la posibilidad, un panzazo, ¿no es cierto?, hagamos un aterrizaje de 2-3% y reajustemos nuestra economía a este contexto externo tan desagradable y tan complicado. Ahora, no se hizo nada en 10 años para tener nuevas exportaciones, porque dime un sector, uno solo, de exportaciones que diga, ok, cayó $1.000 millones el hidrocarburos. ¿Qué sector sustituye eso? ¿Soya? ¿Quinoa? No hay nada, absolutamente nada. Me quiero ver con lo que has planteado. Por ahí el destino te encarrila y va a ser ministro de Economía. Como puede que el vicepresidente llame en algún momento, y tanto que hables de Gonzalo, quiero verlo en la cancha. Dios, o sea, no me desees tanto mal. ¿Cómo resolverías el déficit? Bueno, el déficit hay que corregirlo primero que hay que intentar que más gente pague impuestos, ¿no es cierto? Eso es lo justo, ¿no? ¿Eso están haciendo ahora o no? ¿No es cierto? Porque están exprimiendo a los mismos y un poquitito de más margen de acción. Pero aquí porque los grandes que no pagan, hay que univar el universo tributario. No es fácil. Este gobierno tal vez podría tener mayor capacidad. Es un viejo tema, que paguen los cocaleros, que paguen los comerciantes. Ahí hay un margen enorme, digamos, pero que no sustituye esa cantidad enorme que estamos recibiendo de afuera, ¿no? Entonces habría que ir con suavidad, ir haciendo crecer un poco, aumentar un poco los ingresos, cortar los gastos fuertemente en la cantidad de cosas que no son necesarias. Entonces hay que hacer un ajuste. Es duro, ¿no es cierto?, pero hay que acomodar a la economía al nuevo contexto y por supuesto hay que aumentar la productividad y la diversificación productiva. Hay que trabajar también en eso, porque si no las cosas no funcionan. ¿Así también reducirías, Gonzalo, no usar de la hoja hecha? Yo creo que hay que bajar bastante el uso de la vaca hecha.
Yo estoy... Pero hay que usarlo, pero no tanto. No tanto, hay que ser mucho más cuidadosos. Yo me endeudaría, pero no con los chinos. Yo buscaría deuda mucho más de libre disponibilidad. Los chinos? Que quieren darnos plata para que para que después ellos mismos se compren sus cosas y contraten sus propios chinos. O sea, claro, ¿no es cierto? El tema es ese. O sea, hay diferentes tipos de créditos, ¿no? Hay créditos países. Claro, creo que hay que buscar créditos de libre disponibilidad, que se llaman. Esos créditos de libre disponibilidad significan, aquí señor, usted tiene $1.000 millones y yo le doy esa plata y haga lo que usted quiera, ¿no ven? Ese es el crédito de libre disponibilidad. Hay otros créditos, por ejemplo, del Banco Mundial, del BID, que te dicen, aquí está la plata para tal represa, pero usted escoja a quién quiere contratar, cómo va a ser. Yo le doy la plata, pero yo quiero que usted haga una represa y haga unas canalizaciones serias para que haya agua en La Paz. Y el otro crédito es decir, señor, yo le doy plata, pero usted va a contratar a mi empresa, a mis ingenieros, a mis servicios, es decir, es un crédito vinculado, es un crédito de proveedores. También hacen los otros países, ¿no? Muchos países hacen lo mismo, pero Brasil hace eso con el Banco de Desarrollo, que se llama el BNDES. O sea, no es una práctica mala de los chinos, es una práctica del mercado internacional. Pero como país tú tienes que cuidar los intereses, entonces tienes que buscar créditos más blandos, ¿no es cierto? ¿Y cómo reducirías el déficit comercial? Bueno, yo creo que ahí el tema es bastante más difícil. Yo creo que lo que hay que hacer es... Ahí está el desafío del tipo de cambio, que es una pesadilla que creo que es muy compleja de determinarla, porque el grave error que ha cometido este gobierno es hacer creernos que estamos con un tipo de cambio de fijo y no ha cambiado en 7 años. En el corto plazo es muy difícil hacer ajustes a eso, muy difícil, pero habría que buscar ajustes sin mover el tipo de cambio, pero aumentando productividad, por ejemplo, o bajando más los precios a nivel local, porque el tipo de cambio real es el tipo de cambio nominal, el de la Camacho Street, multiplicado por los precios internacionales dividido por los precios locales. ¿Devaluarías el boliviano? En este momento no devaluaría el boliviano, porque yo creo que sería un desastre, ¿no es cierto? Pero hay que ir preparando las condiciones para que las otras variables que hacen parte del tipo de cambio real, que es la productividad sobre todo, aumente significativamente. Porque me dijo un economista, así como vos, me dijo, ¿tienes dolarcitos? No, me digo, ni bolivianos. Pero por si tienes dolarcitos, sí. Guardate nomás en dolarcitos. Bueno, hay un... Dijo, claro. ¿por qué me estás diciendo eso? No? Guardate nomás en dolarcitos. A ver. Eso es lo que te digo. Bueno, sí, mucha gente dice eso, mucha gente, a veces a mí me paran las señoras y las chicas, y yo creo que es por otras razones, pero es para preguntarme qué va a pasar con el tipo de cambio, ¿no es cierto? Y yo no sé exactamente la respuesta, pero yo te diría cuáles son las condiciones que el gobierno está pensando. El gobierno dice, lo que pasa es que para el gobierno el tipo de cambio fijo y apreciado, ¿qué significa apreciado? ¿No es cierto? Apreciado significa que las importaciones son muy baratas para nosotros los bolivianos y nuestras exportaciones pierden competitividad afuera. Entonces, para el gobierno es muy útil eso porque está pudiendo importar inflación barata. ¿Te das cuenta? Entonces, pues todos los alimentos ya prácticamente son peruanos o chilenos, estamos invadidos por bienes y servicios que están más baratos y hacen que la inflación sea más baja. Pero eso es un cuchillazo mortal a las exportaciones no tradicionales y a la industria nacional, ¿no es cierto? Porque nos están invadiendo los productos. Han devaluado fuerte la América Latina, ahora ha parado un poquito eso, pero eso hace pues que tu aparato productivo esté en el suelo prácticamente. Entonces, pero obviamente como este es el capital, en Bolivia la informalidad es la fase superior del capitalismo, la informalidad comercial, ¿no es cierto? Sí. Es un gobierno que se ha basado sobre todo en el capitalismo comercial. Millones de personas viven de eso. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. ¿Cuántas personas trabajan vinculadas al sector comercial formal e informal? ¿2 millones? ¿2 millones y medio? ¿Algo así? Y solo para terminar eso, ¿cuántas personas trabajan en el sector exportador? Tal vez 500,000, siendo muy generoso 1,000,000. Entonces, tú que entiendes la economía, la vida, el agua, todo a partir de la política, te vas a pelear con 2 millones o con 1, ¿no es cierto? Obviamente, no te vas a pelear con 2 millones. Y una última pregunta, Gonzalo. Tú serías, si fueras ministro, serías neoliberal con los municipios y gobernaciones y keynesiano igual que no, yo sería... central, y les darías 25 pesitos nomás al resto
y para el gobierno central 75. ¿Cómo harías eso? No, yo creo que sería consistente. Yo me considero neo-keynesiano, entonces si hay que hacer el ajuste, hay que hacerlo, y si hay que, digamos, mantener todavía la demanda de crearla parcialmente, hay que hacerlo bajo el principio de autonomía, bajo el principio de descentralización, no solamente por un principio político de que cada vez las regiones tienen que buscar lo suyo, sino porque la contability, o sea, la responsabilidad del municipio y la gobernación es mejor porque está muy cerca al ciudadano y sabe cómo funcionan las cosas y, digamos, la política pública es... 50 o Bueno, 30, yo creo que hay que ir poco a poco a que los municipios y las prefecturas y las gobernaciones ejecuten más, 60%, y el gobierno realmente se encargue de las cosas grandes, ¿no es cierto? Pero el problema del agua en La Paz no puede estar pues en manos de el gobierno central. Bueno, además, ¿no es cierto? Sí, bueno, ellos han dicho de incapaces y además digamos, de seguidores, ya no de Lenin, sino de Poncio Pilatos, ¿no? Que se lavan las manos y yo no fui, yo no he dicho, yo no sabía, bueno, pero ese es el problema. Poncio Pilatos, no claro, Poncio Pilatos. Claro, no es Poncio Pilatos, sí. Ha tenido que pasar 11 años, ¿no es cierto?, para que el gobierno vaya a mirar las represas, ¿no es cierto? 11 años después, cuando han dicho que el derecho humano más importante era el agua, o sea, hay un pequeño retraso de 11 años. Y la buena noticia es que ha ido en helicóptero y ha descubierto un acuífero que decenas de ingenieros y un estudio que ha costado 11 millones de bolivianos no ha sido capaz de encontrarlo. Entonces, la cosa es complicada. Una última pregunta, Sí. que viene a través de aquí, del internet, que dice, a ver, ¿cómo va a ser este fin de año? Porque no hay segundo aguinaldo. Sí. ¿Se va a sentir en el circuito de las compras-ventas? Yo creo... ¿Va a haber menos empleo ocasional? Sí, yo creo que va a haber un impacto importante, ¿no es cierto? Porque el segundo aguinaldo era una forma de demanda interna fuerte, que se iba mucho afuera, de repente no van a ganar tanta plata los comerciantes, porque en realidad era una plata para reactivar la demanda, pero la demanda agregada de Perú, de Chile, de Brasil, que nos vendían de todo, ¿verdad? Va a tener un impacto menor, vamos a sentir eso. Y si a eso le sumas este problema del impacto del agua económico que va a tener los servicios, Una que va a tener... sin mucho dinero, sí, sin mucha agua, sí, sin agua. Claro. Pero la buena cosa es que puedes hacer un arbolito de Navidad con ropa sin lavar, ¿no es cierto? Y la pones así, elevada, y ahí canta. Bueno, Gonzalo, muchas gracias. No, gracias por tu invitación, pues. Muchas gracias. Son las 15:35, antes de ir a la pausa. Vecinos